Comentario político con René Delgado. Ocho de la mañana con 53 minutos, 7 minutos antes de las 9 de la mañana. Es momento del comentario político de René Delgado. René, ¿qué tal? Qué gusto, buenos días. Héctor, buenos días, te saludo a ti y al auditorio, Héctor. Oye, bueno, pues viendo cómo poco a poco se va depurando y reconfigurando el elenco de precandidatos con que Morena busca conservar el gobierno de la capital de la República, donde hace 3 años la oposición tuvo un avance importante en el campo de las alcaldías, ocupando prácticamente la mitad de ellas. Al respecto, Héctor, y tú ya lo reportabas, ayer hubo 2 hechos relevantes. De un lado, el exsecretario de Seguridad Pública de la ciudad, Omar García Harfuch, hizo pública su decisión, y diría pública y de manera oficial, su decisión de registrarse como aspirante a la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación, que es el eufemismo para denominar la candidatura de Morena al gobierno de la capital. Y de otro lado, y para fortuna de la ciudad y para desgracia de Morelos, el gobernador de esta última entidad, Cuauhtémoc Blanco, desistió de la idea de competir por esa candidatura, argumentando dar prioridad a la unidad de Morena, siendo que ni siquiera, o al menos públicamente no lo ha hecho saber, ni siquiera es militante de ese partido. Declinación esta última, a la cual se agrega la del senador con licencia y ex precandidato presidencial Ricardo Monreal, quien el martes de la semana pasada anunció también su desistimiento de concursar por la candidatura al gobierno capitalino, diciendo que la correlación de fuerzas favorecía justamente a Omar García Harfuch. Falta, Héctor, ahora por ver que eran 2 cuadros de Morena que también manifestaron el propósito de registrarse como precandidatos. De un lado, la alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada, quien desde el 25 de junio manifestó su pretensión de postularse al cargo y quien aparece en el segundo lugar de las encuestas detrás justamente de Omar García Harfuch. De otro lado está el dirigente de ese partido, Mario Delgado, que deshoja la margarita y anticipó que el próximo lunes, tras conversarlo con la abanderada principal presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, definirá si se registra o no en el concurso interno para esa candidatura. El registro de precandidaturas, Héctor, tendrá lugar el próximo lunes y martes. Ahí se tendrá certeza de qué morenistas se anotan, pero por lo pronto es claro que Omar García Harfuch y Clara Brugada se perfilan como los 2 candidatos fuertes de Morena al gobierno de la Ciudad de México, personalidades distintas que de algún modo se complementan, Héctor, y que en dupla podrían integrar un dúo poderoso en el afán de retener el gobierno capitalino para Morena. Y luego será hasta finales de octubre, cuando el partido en el poder determine qué aspirantes cumplen las condiciones del registro y luego, sin fecha fija, levantará la encuesta para determinar quién ocupará la candidatura. Esto, Héctor, contrasta con lo que está ocurriendo en la oposición, que tiene posibilidades de dar la batalla por el gobierno de la Ciudad de México, que es un enclave electoral importantísimo, pero la alianza del PAN, el PRI y el PRD, al parecer está dispuesto a actuar al ritmo de Morena y no al propio. Hasta ahora ese frente en particular, el dirigente panista Marco Cortés, señaló que los comités estatales determinarán la forma en que habrán de presentarse en las elecciones, esto es, si van coaligados o no, y de ser el caso, el método de selección de su abanderado. Desde luego son muchos los panistas, pocos los priistas y pocos los perredistas que han levantado la mano como posibles candidatos al gobierno de la capital, pero no se advierte ninguno
con el carisma, el empuje y la fuerza que tienen los aspirantes morenistas. En tal virtud, Héctor, asombra que estos partidos marchen a paso lento en el proceso de seleccionar y construir un candidato fuerte. Le dan ventajas hacia Morena y es muy difícil de imaginar que, así como ocurrió en el nivel presidencial con Xóchitl Gálvez, surja de pronto un aspirante competitivo. Asombra, pues, que, reconociendo la importancia que por sí misma tiene la ciudad y que electoralmente tiene en la escala nacional, las posibilidades que tiene la oposición de pronto no las aproveche ese frente. En todo caso, Héctor, y aun cuando todavía faltan más de 8 meses para saber quién será el próximo jefe de gobierno de la capital de la República, el cuadro se va aclarando poco a poco. Sí, ayer decía Claudia Sheinbaum que ella, como coordinadora de la 4T a nivel nacional, no iba a decidir, a determinar quién sería el abanderado de Morena a la capital de la República, pero eso se me hace pues difícil de cumplir, ¿no? Pues mira, Héctor, aquí hay un detalle muy interesante. Te diría que hay 2 detalles. Primero, al parecer sí trae el bastón de mando de la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque Omar García Harfuch no es necesariamente un personaje o una personalidad política que atrajera al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que sí atrae naturalmente a Claudia. Y finalmente ya está, ya es público su deseo de registrarse, hecho que permite pensar que sí trae ahí el bastón. Y por el otro lado, un detalle curioso: ahora que por fortuna para la capital desistió Cuauhtémoc Blanco de concursar, dice que habló con Mario Delgado, pero sacó una foto del presidente de la República. Y ahí es donde le dijeron, pues no vas. Entonces, pareciera ser que, aun cuando con toda elegancia Claudia Sheinbaum dice que no va a incidir, pues al parecer sí está incidiendo, ¿eh? Sí, y del lado de la oposición, creo que el problema es que todavía no saben los partidos del frente quién va a llevar la delantera. El PAN insiste en que por número de votos le corresponde a él, pero para el PRD es un tema de sobrevivencia que ellos puedan tener el abanderado al gobierno de la Ciudad de México. Estás tocando un tema muy interesante. Hubo una declaración de Marco Cortés donde señalaba que en el caso de la Ciudad de México, Yucatán, Guanajuato, y estoy mencionando nada más a título de ejemplo, no para agotar el número, ellos van a decidir la candidatura, como el PRI lo hará ahí donde tiene presencia electoral importante, lo que supone una repartición. Pero entonces el Frente Amplio pareciera ni ser tan amplio ni ser tan frente, ¿eh? Y quién sabe si opositor. Pero como lo dices, René, es la joya de la corona, la Ciudad de México, la importancia del liderazgo de quien tiene el gobierno de la Ciudad de México, quizás sea, después del presidente de la República, la figura política más importante en el país. Pues mira, políticamente pues es nada más y nada menos que la capital de la República, pero electoralmente el enclave de la ciudad es muy importante para los efectos del derrame que puede tener sobre la elección presidencial. El Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Guanajuato, Jalisco son claves en una elección nacional. Entonces sí asombra ese paso lento por parte de la oposición. Sí, veremos qué ocurre el próximo año. 9 gubernaturas, 8 estados, más la Ciudad de México, que va esta elección a la par de la elección presidencial y la renovación del Senado y de la Cámara de Diputados, René. Así es, más 30 legislaturas. Sí. En total son un poco más de 20,000 cargos de elección popular los que van a estar en juego, Héctor. Pues ahí está el análisis, muy interesante y por supuesto para reflexionar. René Delgado, como siempre, un gusto platicar contigo. Al contrario, Héctor, me da gusto saludarte. Gracias, muy buenos días. Era el comentario político de René Delgado, colaborador de esta primera emisión de Imagen Informativa.